Sega. Una empresa amada por unos y odiada por otros. Pero a pesar de todos los comentarios de los haters de Sega, esta empresa ha cambiado para siempre la historia de los videojuegos. ¿Quién no recuerda cuando Nintendo tenía un monopolio y hacía lo que quería? Pero un día, específicamente el 29 de octubre de 1988 salió una consola, Sega Mega Drive, que por primera vez en la historia amenazaba a Nintendo, y que si no hubieran puesto tantos añadidos como el Sega CD, hubiera humillado a Nintendo. Desde ese entonces Sega nos dio juegos buenísimos como Shenmue para la Dreamcast, que nos daba un mundo abierto por explorar, o Streets of Rage, y finalmente cómo olvidar el primer juego de Sonic, que era un juego con mucha más adrenalina que su competencia. Pero, ¿qué pasó? Como Sega, después de tantos éxitos con la Mega Drive, estuvo a punto de quebrar dejando las consolas para siempre. Hoy, el Nintendero 530, les explicará esto. Todo se remonta a 1989, cuando se lanzó la Sega Genesis o también conocida como Sega Mega Drive, salió al mercado japonés y al americano, posteriormente en 1990 salió en el mercado europeo. Con la salida de esta consola Sega se fortificó y se impuso como una de las compañías de videojuegos más poderosas de ese tiempo, con campañas muy agresivas en contra de su competencia, y con juegos más dirigidos a un público más adulto por su violencia. Muchos jóvenes noventeros prefirieron a la empresa del erizo azul. Esta consola fue impulsada principalmente por la saga de Sonic, convirtiéndose en el mayor rival del fontanero. Esa era, es llamada la era dorada de los videojuegos. Nosotros los jugadores pudimos disfrutar de la mayor rivalidad entre compañías, lo cual nos beneficiaba porque las empresas se esforzaban por tener mejores exclusivas que su rival. Las dos consolas que eran la Super Nintendo y la Sega Mega Drive eran consolas de 16 bits. La Sega Mega Drive vendió 30 millones de consolas alrededor del mundo, una cifra buena pero no tan grande para vencer o igualar a su rival. Pero las principales razones de que Sega perdiera la cuarta generación de consolas, fue el añadido de muchos periféricos como el Sega CD o el Sega 32X, que fracasaron por un precio elevado y falta de apoyo de la propia Sega. Después del éxito de Mega Drive, Sega tenía planes de crear una nueva consola, descuidando los periféricos del Mega Drive, haciendo que no fueran un rotundo éxito. La consola terminó llamándose Sega Saturn. La consola salió de manera muy apresurada principalmente por la consola de Sony. Sus juegos no estuviesen tan pulidos como Sega lo hubiera deseado, como los juegos Virtual Fighter o el Victory Gol. La consola poco a poco fue recibiendo buenos juegos, pero el elevado precio y la presencia de la PlayStation no ayudó mucho a las ventas de la Saturn, aparte de que la consola era diseñada para los gráficos en 2D, por esa razón muchos usuarios se iban con PlayStation. En general Sega empezó mal la generación, siendo opacado su inicio por la PlayStation, y aunque superaba en algunos aspectos a la consola de Sony, la dificultad para programar en la consola hizo que muchas empresas abandonaran a Sega para irse con Sony. Finalmente en 1998, por culpa del fracaso comercial de la Saturn, Sega anunció que ese año sería el último año comercial de la consola. En ese tiempo muchas personas ya rumoraban que la sucesora de la Saturn fracasaría y como consecuencia la quiebra de Sega, pero a pesar de todo Sega dio luz verde al proyecto llamado Sega Dreamcast, que si fracasaba se irían a la quiebra. Dreamcast era su última esperanza. Después de la incansable lucha del Sega Saturn, que a pesar de todos los esfuerzos de la compañía, la Saturn fracasó. Sabían que tenían que sacar una nueva consola, más potente y atractiva para los usuarios. De ahí salió una consola llamada Sega Dreamcast, que su nombre mismo significaba elenco de sueños. Sega depositó toda su esperanza en esta consola. La Sega Dreamcast se lanzó al mercado japonés en 1998 y en el resto del mundo salió en 1999. La consola tuvo la ventaja de que las consolas de sexta generación de sus rivales tardarían en salir. Sus inicios les fue excelente, ya que en el primer día vendió la increíble cantidad de 225.000 unidades. La consola fue la primera en la historia en tener modo online, pero a pesar de todo un año después salió la PlayStation 2, la cual a pesar de todos los juegazos como Shenmue, la Dreamcast
Dreamcast cayó en ventas y popularidad. Cuando llegó el año 2000, Sega canceló el proyecto Dreamcast 2, además de que la consola seguiría teniendo problemas con la llegada de Xbox. La reestructuración de la empresa y las bajísimas ventas hicieron que esta leyenda cayera. En el año 2001 Sega detuvo la comercialización de su última consola, pero a pesar de todo Sega siguió apoyando a su consola. En el año 2001 Sega lanzó el último juego de Sonic en la Dreamcast, que se llamó Sonic Adventures 2, en el 2007 se lanzó el último juego oficial para la Dreamcast, el juego se llamó Karoush. Sega tuvo que retirarse de las consolas para siempre y se quedó como una third party. A pesar de todo, Sega nos dio increíbles juegos, y probablemente nos dio la mejor época de todas, que fue la época dorada de los videojuegos. Esta empresa nos dio al legendario Sonic, además de juegos más adultos. Esperemos que algún día Sega se recupere, y vuelva a tener la gloria que hace algunos años. Pero por el momento solo hay que decir adiós Sega.